Dios bendiga mucho, amados hermanos y amigos que nos ven y escuchan diariamente a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor por el privilegio de poder compartir su palabra en esta mañana. Soy su hermana y amiga Ironelis Valenzuela del Ministerio Evangelístico Caminando con Cristo MEC. Para mí es un honor poder hablarle de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de su testimonio, de todas sus promesas escritas en las Santas Escrituras para nosotros, nuestra Santa Biblia. Vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 24 un par de versos que nos hablan sobre la venida de Jesucristo, sobre las señales que habrán de su venida, sobre las señales antes del fin. ¿Cuándo será el fin? ¿Cuáles señales habrán? ¿Qué falta por cumplirse? Si estamos listos para irnos con Cristo. Vamos a hablar de eso. Basándonos en lo que nos dice Mateo capítulo 24, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta que los discípulos le hacen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas y cuáles señales habrán de la venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Acaso han escuchado ustedes de alguien que se haya hecho pasar por Jesucristo? Lo han escuchado, ¿verdad? Esa es una de las señales ya cumplidas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hemos escuchado esas señales de guerras y rumores de guerra. Y hay países que aún permanecen en guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Van más de 3 señales ya. La gente se turba, la gente se asusta, la gente tiene miedo, la gente se espanta, la gente se aflige, pero aún no es el fin. Son pruebas que están escritas en las Sagradas Escrituras, son planes dentro del propósito del Señor que habrán de cumplirse. Ahí está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras que se van sucediendo en diferentes países, más pequeña que esa, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y continúa diciendo: porque se levantará nación contra nación. Lo hemos escuchado ya. Y reino contra reino. Y habrá pestes, o sea, enfermedades. En muchos países hemos tenido grandes enfermedades horribles, enfermedades mortales, enfermedades que no le dan chance al ser humano de recuperarse. Lo mata rápidamente, en un lapso de horas, de días, los mata. Ya hemos escuchado, y muchos de ustedes que me están viendo han sufrido parte de esas pestes. Y hambres, países donde no hay alimentos, donde los gobernantes lamentablemente no saben cómo manejarse políticamente, por lo tanto la economía está por el suelo y su país, su nación, padece de hambre. Entre esos países vamos a mencionar África, por mencionar uno, que tanto hambre como pestes siempre les llegan. Haití es otro de esos países donde hay escasez, donde hay enfermedad también muy regularmente, donde han padecido de terremotos, de pestes que han pasado, malaria, entre otras cosas. Nosotros hemos sufrido de la chikungunya, del Zika y de otras tantas cosas, por no mencionar la que ahora tenemos en casi todos los países del mundo, que es la pandemia del COVID-19, que a todos nos ha afectado de una u otra manera, que hemos tenido que encerrarnos en nuestros hogares a causa de esta pandemia que mata a aquellos que tienen una defensa muy baja o que se le complica por alguna otra situación de salud. Esa es otra de las señales que habrán antes del fin, antes de la venida de Jesucristo. La estamos viviendo nosotros. No sé qué están esperando aquellos que todavía faltan por venir al camino del Señor,
por entregar su vida al Señor. ¿Qué es lo que están esperando, amados hermanos? Y sigue diciendo, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Piense a ver y contabilice en cuántos países del mundo han habido terremotos, y hay terremotos casi a diario. Son muchos países. Ahí está México. Volvemos a Haití también con los terremotos. Vamos a Chile, terremoto también. Y en esos terremotos, amados hermanos, muere mucha gente. Deja mucho desastre. La economía se va poniendo por el suelo. Llegan las crisis en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aún no es el fin. Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los discípulos del Señor, los primeros discípulos del Señor, la gran mayoría de ellos fueron muertos de diferente forma. Algunos a pedradas, otro decapitado, otro crucificado. Esa parte de las Escrituras se cumplió hace mucho tiempo. Muchos de ellos murieron por mano de aquellos que los perseguían, para que el nombre del Señor no se predicase, para que la palabra del Señor no se expandiese. Y en estos tiempos también hay lugares en donde se les impide la entrada a aquellos misioneros que van a llevar la palabra del Señor. Estamos casi repitiendo lo mismo que le sucedió a esos discípulos de aquel tiempo. Ahora las formas de tortura son diferentes, los castigos son diferentes. Muchos tropezarán. Entonces, a causa de esa persecución, hay muchos que se van a devolver, con tal de no sufrir aquellas consecuencias por el nombre del Señor, por mencionar, por predicar, por dar el testimonio del Señor. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahí vendrá el odio, ahí vendrá el rencor, ahí vendrá todos los malos deseos a causa del nombre del Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuántos? ¿Cuántos no hemos visto, no hemos oído, no hemos escuchado decir que en el nombre de Jesús tal cosa, que en el nombre de Jesús tal cosa? Y sin embargo lo hacen para ellos mismos, para ellos conseguir fama, para ellos lucrarse económicamente, para que su nombre suene, pero no por el amor, no por el testimonio, no por la causa de Cristo, sino por la causa de ellos mismos. ¿Y cómo se descubre que son falsos? Cuando esas profecías que ellos hablan, que ellos dicen, no se cumplen. Ahí reconocemos que son falsos. Y también porque no persisten en el camino del Señor, guiados por la doctrina del Señor. Siempre los que son falsos profetas, en el camino, se van identificando. No hay que señalarlos. Ellos mismos se delatan. Sus hechos lo delatan como no cristianos, como falsos profetas. Y los vemos. Gracias al Señor que podemos verlo, podemos identificarnos y alejarnos de ellos. Y engañarán a muchos. Esa es una pena, que muchos se dejan engañar. Muchos se dejan engañar porque son astutos, son hábiles, estudian la mentalidad humana. Y mediante ese estudio profundo psicológico que hacen los falsos profetas, se lucran, se enriquecen. Pero gracias al Señor que muchos de esos que son engañados recapacitan y viene el Señor y los toca y vienen al camino. Pena de aquellos que se dejan engañar y se quedan engañados y no hacen nada por salir de ese engaño. Ahí está el problema. Así que pidamos al Señor sabiduría para entender si esa palabra que viene de tal varón, de tal varona, de tal siervo, de tal predicador o predicadora, viene por parte del Señor o por parte simple de un ser humano que lo que busca es hacer mucho ruido, mucha bulla, que le reconozcan, que le aplaudan y desde luego que le den una ofrenda.
Jesucristo no andaba predicando la palabra de su palabra, la buena nueva de salvación. Bendito sea el Señor. En busca de una recompensa económica, en busca de lucrarse económicamente. Jesucristo no andaba con esos fines, ni mucho menos los discípulos que nos antecedieron a nosotros, andaban con esas intenciones. En estos tiempos, por la gracia y la voluntad del Señor, a los predicadores se les facilita, se les da una ofrenda por el servicio prestado, por llevar la palabra del Señor a X o tal lugar para ayudarlos. Pero no es, mi hermano, mi hermana, que usted que me está escuchando y que se dedica a predicar la palabra del Señor, no es correcto que usted le ponga una tarifa a un mensaje que usted va a dar, una palabra que usted va a dar para traer vidas al camino del Señor. A traer vidas al camino del Señor. No es correcto que usted se ponga tal cuota para yo poder ir a predicar la palabra del Señor, que se me fue predicada a mí, que se te fue predicada a ti para salvación. Es gratis. La palabra del Señor se da de gratis, se da con amor, se da con devoción. No se da por una recompensa monetaria. La recompensa ya la tienes, que es la salvación, es procurar obtener esa salvación preciosa que el Señor nos dará al final de la carrera. Al final de la carrera hay una parte importante. El falso profeta en la carrera se cansa antes de llegar al final. Se cansa antes de llegar al final. No persevera, por lo tanto no alcanza salvación. No alcanza salvación. Procura tú, que me estás escuchando, ser un profeta leal, un profeta fiel, un profeta destacado, un profeta honrado, un profeta leal a la palabra del Señor. Habla solamente lo que el Señor pone en tu boca para que hables. Si no tiene nada más que hablar, pues ahí culminó tu mensaje. No te salgas de los lineamientos de lo que el Señor quiere que tú hagas. Procura ponerle límites al amor al dinero, a la ansiedad del dinero, a enriquecerte por llevar una palabra que no es tuya, esa palabra no es tuya, esa palabra es del Señor para su pueblo. Y Él te está depositando de su gracia para que tú des de lo que el Señor ha depositado en ti. No para que la tomes como un negocio, no para que la tomes como algo que te corresponde, no te corresponde. Eso es del Señor. Entonces cuidémonos de esos falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, dice también acá, y eso lo estamos viviendo, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos que no hacen un bien a una persona porque cuando hacen el bien, les recompensan con un mal, le pagan con un mal. Muchos evitan hacer la buena obra porque cuando la hacen, esa persona que recibe ese bien tuyo quiere apedrearte, quiere abofetearte, quiere darte palos, te quieren tratar así. Yo he sido testigo de eso. Muchos se cohíben de hacer la buena obra por la maldad que hay en el corazón de los hombres. Pero que eso no sea un límite para tú seguir obrando bien. A pesar de que la maldad se ha multiplicado en esta tierra con todos los seres humanos, nosotros somos cristianos, cristianas, seguidores de Jesucristo y debemos marcar la diferencia. A pesar de que nos traten mal, vamos a seguir predicando la palabra del Señor, vamos a seguir obrando bien, vamos a seguir haciendo la obra que el Señor quiere que hagamos, aunque nos paguen mal. No hagamos la obra del Señor buscando una recompensa. Buscando una recompensa. No hagamos la obra del Señor sin buscar recompensa. La recompensa la vamos a obtener de las manos de nuestro Señor Jesucristo, no por la voluntad de un ser humano, de un hombre, de una mujer, pensando siempre en que hago esto porque el Señor le place, hago esto porque el Señor quiere, hago esto porque el Señor me va a recompensar en el día postrero,
Al final de mi carrera, mi esfuerzo valdrá la pena porque tendré una recompensa en los cielos, no aquí en la tierra. Y el Señor nos va a bendecir día a día en cada cosa que hagamos para que la hagamos bien. Entonces sigue diciendo, mas el que perseverare hasta el fin, lo que ya le había dicho, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué va a pasar con los falsos profetas? Si se cansan antes de finalizar la carrera, no van a alcanzar salvación. Por mucho que saltaron, por mucho que predicaron y dijeron que va a acontecer, que eres, que no eres, que declaran y que no declaran, que ejecutan y no ejecutan, se cansan al final de antes del finalizar de la carrera. Por lo tanto, no van a alcanzar la salvación, que es el objetivo número 1 del creyente. Y será predicado, la última señal que nos habla nuestro Señor Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo será predicado este evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones. Será predicado este evangelio en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones. Y entonces, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Ahora yo te pregunto, ¿estamos predicando a través de las redes sociales, diferentes redes sociales? Toda la que conozcas, se está predicando la palabra del Señor de una u otra manera. Se te está predicando mediante tratados. Se te está predicando mediante plataformas digitales o periódicos, en revistas. Tú escuchas un megáfono, una bocina por ahí, se te está predicando en diferentes calles, carreteras, callejones, parques, metro. Ahí se te está predicando. En la televisión se te está predicando. En la radio se te está predicando. En las aldeas, en las montañas. ¿Dónde? ¿Qué lugares faltan? Porque la palabra del Señor llegue. Analiza, piensa, determina, contabiliza qué lugar falta, porque la palabra del Señor termine de llegar. Solamente esos lugares donde no se le permite entrar a un cristiano, es posible, y siempre se filtra. Entonces no hay excusa. Entonces, ¿qué más esperamos? ¿Qué más estamos esperando para venir a los pies del Señor? Para venir a recibir a Jesucristo, si las señales ya se han cumplido. ¿Qué más estamos esperando? ¿Estamos listos para irnos con Cristo? ¿Ya estamos preparados para irnos con Cristo? ¿Qué nos falta? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo hacer en mi vida? ¿Qué es lo que debo hacer? Analiza, piensa y toma una decisión. Ya no hay más tiempo que perder. Ya no hay más tiempo que perder. Las señales están ahí y se han cumplido. Solo falta que el Señor descienda con las nubes, las trompetas sean sonadas y el pueblo de Jesucristo sea levantado. ¿Cuántos quieren irse con Jesucristo? ¿Cuántos quieren ascender al cielo? Yo quiero irme con Él. Mi familia necesito que también se vaya con Él. Para irse con Jesucristo es necesario que tú hagas un pacto con el Señor y entregues tu vida al Señor si no lo has hecho. Te reconcilies si te has apartado del camino. Y aquellos que son cristianos, que son creyentes y están mal predicando la palabra del Señor, enderecen su camino y prediquen la palabra tal cual está, sin añadirle, sin quitarle, sin emociones, que se te entienda lo que predicas, lo que dice, para que edifiques a aquel que no entiende, aquel que necesita una palabra para restauración y fortaleza en su vida. Por favor,
vamos a percibirnos, vamos a ser sabios, vamos a adelantarnos a lo que está por venir. La venida de Jesucristo ya está. Depende de ti irte con Jesucristo o ser partícipe de esa gran tribulación que habrá de venir. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por tus palabras que han sido predicadas. Te pido, Señor, por las almas. Te pido, Señor, por aquellos que aún no han entregado su vida a ti. Te pido, Padre Santo, por aquellos falsos profetas, aquellos falsos predicadores, para que tú endereces su camino, para que tú ilumines su mente, para que tú le capacites y lo vuelvas atrás, Señor, para que puedan predicar la verdad, la justicia, las buenas nuevas de salvación conforme a tu voluntad. Por aquellos, Señor, que quieren entregar su vida a ti, no hayan cómo. Tócale, Señor. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Padre, aquellos que se quieren reconciliar contigo también, dale la oportunidad y perdónales. Inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor. No lo borres nunca. Gracias por ello. Gracias por esas nuevas vidas, Señor, que se agregan a tu redil, a tu rebaño. Señor, mira si hay algún lugar apartado en el mundo, apartado en esta tierra, algún rincón, Señor, de esta tierra, donde tu palabra no haya sido predicada. Padre, permite que tus siervos puedan llegar ahí y que tu palabra pueda llegar a ese lugar para que se terminen de cumplir, Señor, esas señales que habrán antes del fin y de tu venida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga más, Dios te guarde, Dios te fortalezca y nos vamos a ver en una próxima entrega.